¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Bueno, retomando lo que era el tema del día de ayer, ¿va? Para darle explicación al tema y que no quede duda pendiente alguna, ¿va? En este caso nos toca el tema lo que es estructura y elementos lingüísticos del texto. Para esto hay que entender qué significa cada una de estas cosas. Los elementos lingüísticos que se utilizan para dar cohesión a un texto son las recurrencias, las anáforas y los conectores. Pero entonces, ¿qué es dar cohesión? Dar cohesión es, como la palabra misma lo dice, la cohesión es el que los elementos se puedan unir perfectamente. O sea, que tengan una perfecta conjunción o que se puedan juntar de una forma perfecta para que de este modo pueda tener un entendimiento. La recurrencia o la repetición es un elemento de la cohesión que permite a través de la reiteración de ciertas palabras se refuerce el sentido de lo que se expresa en un enunciado. Como lo hemos visto, inmediatamente existen 4 tipos de recurrencias. Existe la léxica, la semántica, la sintáctica y la anafórica. Pero entonces, en este caso, ¿qué son las recurrencias? ¿Sí? La recurrencia es cuando nosotros recurrimos a ciertas palabras repetitivas para crear un énfasis mayor sobre las cosas. No sé si lo habrán notado ustedes. Cuando estamos dando la explicación respecto a un tema, regularmente yo les empiezo a repetir o utilizo palabras similares, como en este caso los sinónimos, para que el contenido de la información pueda realmente permear sobre el alumno o sobre el oyente o sobre el receptor. Recordemos que todo esto sigue siendo la trasladación del sistema o del proceso comunicativo y que se va derivando de diferentes maneras. Que a la finalidad lo que se busca es la transmisión efectiva de un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La información que se encuentra frente a nosotros. Y nos dice, para que nosotros podamos crear una buena redacción, debe contener algunas características. ¿Cuáles son estas características? La adaptación, la claridad, la coherencia, concisión, corrección, cortesía, estética, integridad, interés, originalidad, precisión, sencillez, tacto y unidad. Son estas 14, pero vamos viendo entonces qué significa cada una de ellas. Nos dice que la adaptación, el texto debe presentarse con un lenguaje adecuado a los lectores. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que adaptar mi contenido, o sea, mi información o mi texto, dependiendo a quiénes son los lectores. O sea, dependiendo al auditorio al que yo me estoy dirigiendo. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de medicina, voy a utilizar muchos términos muy técnicos si yo me dirijo a estudiantes de medicina o a los que ya son médicos o ya tienen una especialidad o incluso una maestría, no se diga de un doctorado. Pero ¿qué pasa cuando me refiero con ello a alumnos que son de preparatoria, de secundaria? Yo no puedo manejar los mismos tecnicismos que manejo con los médicos y entonces tengo que adaptarlo, o sea, adecuarlo a las necesidades que tengan los lectores. Y luego pasamos a la claridad. ¿Qué es la claridad? La claridad consiste en describir una idea o un suceso de tal manera que el lector lo comprenda con el menor esfuerzo posible. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ser claros en el mensaje que nosotros mandamos. De nada me sirve utilizar un lenguaje demasiado técnico, muy rebuscado o muy aburguesado si al final no me logran entender. Repitamos siempre esto. La finalidad de un proceso comunicativo es la transmisión efectiva de un mensaje. Y mientras yo utilice palabras que les sean más claras o más sencillas de comprender al auditorio o en ese caso a los receptores, esto nos va a ayudar bastante. Y luego pasamos a la coherencia. La coherencia consiste en desarrollar un tema de principio a fin en un orden lógico. Esto nos va a facilitar su comprensión. Nosotros lo hemos visto inclusive, por ejemplo, con el cuento, con un ensayo, una historia. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber coherencia entre la forma en cómo yo estoy disponiendo del texto. O sea, que tenga una introducción, un desarrollo y una conclusión. De esta manera la idea no se pierde. Hay que ser coherentes en la manera en cómo nosotros entregamos la información. Y luego pasamos a la concisión. La concisión es la brevedad de un texto también facilitará su comprensión. Hay que expresar lo necesario, pero sin rebuscamientos y palabras rimbombantes. ¿Qué pasa cuando dicen hay que ser concisos? O sea, solamente dime la idea general, ¿sí? Sé práctico, sé conciso en el mensaje. No es necesario que lo tengamos nosotros que llenar de palabras extras y que éstas, en lugar de beneficiar a que nosotros entendamos el mensaje, solamente confunda más
a la persona. Y por aquí nos pasamos a lo que es la corrección. La corrección radica en revisar el borrador del escrito. Debemos nosotros asegurarnos de que el escrito se ajusta a las reglas ortográficas y gramaticales. Si ustedes recuerdan cuando lo vimos, y si no es que lo vamos a ver, los elementos, ¿sí?, o las etapas de una investigación documental. Cuando nosotros, al querer desarrollar un documento de tipo académico, nosotros vamos a desarrollar primeramente un borrador. Un documento donde me permita yo poderle hacer todas las correcciones que sean necesarias, desde las que son ortográficas y gramaticales. Entonces, siempre que nosotros hagamos un texto, antes de entregarlo, hay que revisarlo para ver si no va ahí algún error. Luego nos habla de la cortesía. Debemos nosotros utilizar un lenguaje, ¿sí?, amable para acercarnos al logro del fin que perseguimos en el escrito. O sea, que el receptor o los lectores quieran seguir consumiendo nuestro contenido. Hay que ser corteses. ¿A qué se refiere? Por más crudo o por más visceral que nosotros intentemos ser, o lo más honestos posible, a nadie le va a gustar que lo traten mal. En un texto la cortesía es indispensable. Si yo logro poder crear un enlace, en este caso con el auditorio, esto me va a permitir que las personas logren tener una aceptación mayor de mi información. Después de la cortesía tenemos la estética. En la medida de lo posible, el texto debe ser agradable y elegante, pero sin caer en frases hechas o un estilo sumamente ostentoso. Es bonito, es agradable que nuestro escrito lleve ciertas palabras que le den cierta brillantez, pero tampoco debemos hacer abuso de ellas, porque entonces, en lugar de que el mensaje logre entenderse, de lograr una claridad, vamos solamente a desviar del fin que tenemos, que es que se logre una perfecta transmisión de un mensaje. Y luego nos lleva a la integridad. En este tipo de características, nosotros debemos tener cuidado con omisiones indeseadas. El escrito debe presentarse con toda la información necesaria, previendo posibles dudas para el lector. O sea, yo tengo que poner toda la información completa, porque si yo no lo estoy haciendo completo, entonces yo estoy con interés de que el alumno, el estudiante o el lector no tenga toda la información completa. Y esto no está siendo íntegro de mi parte, por lo tanto va a generar dudas posibles en un futuro. Luego tenemos el interés. Nosotros debemos buscar despertar el interés del lector en el asunto que se trata en un escrito. O sea, está bien que nosotros querramos hablar de verdades, de absolutos, de opiniones, de hechos, pero lo que sí es que nosotros tenemos que lograr despertar el interés del lector, porque si nosotros no logramos despertar el interés del lector, ¿qué va a ocurrir? Aquí va a haber una problemática, porque entonces, si yo no logro despertar el interés del lector, no me va a consumir, o sea, no nos va a leer. Y si no nos leen, ¿qué sucede? Pues entonces no va a tener necesidad nosotros de seguir haciendo ningún tipo de escritos. Y con esto pasamos a la originalidad. La original, esta característica le dará al escrito un estilo único que identificará a quien lo escribió. O sea, yo siempre se los dije, incluso se los manifestaba con el currículum vitae. Siempre nosotros hay que caracterizarnos con nuestro propio estilo. Sin embargo, cuando nos dice que nosotros tenemos que ser originales, siempre respetemos las estructuras de los textos. Podemos tener algunos cambios o algunos elementos extra que permitan identificar quién nos escribió. Por ejemplo, con mis alumnos de preparatoria 2 años, ellos tienen en ocasiones, tengo alumnos que me hacen portadas de cada materia, ¿no? Y yo ya reconozco qué alumno es, o algunos que hacen márgenes, algunos que les gusta agregar dibujos a los trabajos. Eso le da su propio estilo, le da su originalidad y te permite ubicar quién es la persona que lo está realizando. Luego tenemos la precisión. Es conveniente asegurarnos de que el escrito posee la información correcta y que está libre de ambigüedades. Esta puede parecer muy, ¿cuál será la palabra? Sin utilizar parecer parecido. Puede ser muy parecida a la integridad. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de precisión, hay que asegurarnos
de que esté libre de ambigüedades, o sea, de ideas erróneas y sobre todo de que esté mal escrito, aunque para eso también tenemos el punto de la corrección. Revisemos nosotros que toda la información se encuentre correctamente escrita. Luego tenemos la sencillez. El uso de palabras de fácil comprensión facilitará la lectura del texto. Yo siempre se los digo a mis alumnos, menos es más. ¿Qué quiere decir esto? Mientras menos palabras difíciles utilices, más fácil será la comprensión del texto. Tacto. Un lenguaje prudente favorecerá el tratamiento de un asunto delicado o importante. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay textos que hablan de información muy fuerte, que es muy tosca, muy grave? Pero eso no quiere decir que porque aunque la información sea muy fuerte, nosotros tenemos que perder de vista, ¿sí?, la forma en cómo se deba de entregar la información. Aquí el ejemplo más claro que yo les puedo dar, no sé si conocen el periódico El Metro. Este periódico que se caracteriza por ser muy amarillista y sobre todo maneja mucho lo que es la nota roja. Y cuando nosotros nos damos cuenta, podemos percibir que lo último que queda es el texto. Imagínate que los familiares de alguna de las víctimas, de las personas de las cuales hacen cierto tono de burla en las notas que precisan ahí, sea uno de tus lectores. Entonces, nosotros siempre hay que tener ese cuidado de la forma en cómo les vamos a entregar el contenido. Y por último dice la unidad. El texto debe adherirse a una idea principal. Si nosotros tratamos diversos temas, generarán confusión y obstaculizará la comprensión del texto. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hay que darle unidad al texto. Si vamos a tratar un tema, trata ese tema primero y una vez que lo termines puedes tratar otro. Pero si yo empiezo a tratar varios temas a la vez, lo único que voy a generar es perder a mi lector entre tanta información, porque no logramos darle cohesión a las ideas. No va a haber ni coherencia, ni va a haber claridad, ni vamos a ser concisos. Primero abordamos y terminamos un tema y posteriormente podemos abordar otro más.